Me tocó ya hablar sobre, aquí también, sobre Jeroboam, Acab, Zacarías y Jotam. A ver, ahora, denme un segundito. Ahorita que me están auxiliando. ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí. Porque no encuentro dónde. Es que no encontramos dónde es compartir pantalla, ¿no? Es abajo, pero creo que la pastora necesita darle acceso a compartir la pantalla. Ok. Creo que ya está abierto. Ah, ya está abierto. Entonces abajo hay un icono verde. Share screens, dice. Ah, es este. Tiene que, ya lo... Es este. Sí, pero no me deja. Tiene que permitirme la hermana. Tiene que activarlo la hermana Claudia. Y lo activo. ¿Cómo estarás ahí, hermano? Para que me digas. Me pide que lo active usted. Debe estar abajo igual en compartir pantalla. Sí, ya le di clic. Y Pastora, mire, creo que tiene que seleccionar en los cuadros de pantalla a la hermana Silvia. Ajá. Y entonces ahí ya le puede dar acceso a esa persona que seleccionó. Que me pone varias, detener video, chatear, renombrar, fijar el video, video Spotlight, hacer hospedador, permitir grabar. Hacer hospedador. Ok. Ya, ella puede, ella puede. Ok. Ok, ya, hermano. Sí, hermano. Vamos a ver, bueno, yo le puse por título, Contraste entre Reyes, Israel y Judá. Ok. Vamos a hablar sobre Jeroboam 2, pero para borrar aquí porque no veo. No te vayas. En introducción, en introducción puse la palabra de Dios ha sido dada y es fundamental para vivir una vida santa. El violar sus mandamientos trae consecuencias fatales, afectando la vida personal y la de una nación. Como desarrollo, Jeroboam 2, el que quiere decir el que contiende para la justicia del pueblo o que el pueblo se multiplique. Reinó 41 años sobre Israel en Samaria. Esto lo vemos en 14, en Segunda de Reyes 14, 23 y 24. ¿Aquí? ¿Está? Ah. Fue un poderoso rey de Israel en la dinastía de Jehú. Él fue aproximadamente en el 793 al 753 a.C. Restauró la prosperidad y territorio a una nación débil. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 14:25. Continuó con las prácticas religiosas de Jeroboam I. Los profetas Jonás, Amós y Oseas profetizaron durante su reinado.
Restableció los límites del imperio davídico e incluso llegó a Siria. Fue considerado uno de los reyes más grandes del norte. Su dinastía fue hasta la 4ª generación. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El profeta Jonás profetizó que los límites de su reino se extenderían hasta más, como había prometido a Abraham, Dios. Esto lo vemos en Génesis 15, 18. Dios envía palabra. A pesar de todo esto, Dios no había abandonado a su pueblo. Dios envía palabra y esa era una señal de que Él estaba presente con su pueblo. Él no buscó a Dios, en obediencia ante la autoridad, no buscó a Dios, no dependió ni confió en Dios. En actitud ante la autoridad, vemos que no mostró obediencia ni devoción a Dios, fueron incrédulos. Ignoró las leyes de Dios en cuanto a la justicia y equidad, dependía de sus posesiones, no creía en Dios, se arrepintieron, clamaron a Dios, se arrepintieron y clamaron a Dios por motivo de su aflicción posteriormente, y eso lo vemos en 2 de Reyes 14, 26. Mantuvo la secta de la adoración de los becerros de oro que instituyó Jeroboam primero. Como conclusiones, vemos que nada, pese a todo esto, todo lo que hace el hombre, los propósitos de Dios se cumplen, nada los obstaculiza. La bendición de Dios no se puede medir por la prosperidad material o económica. Los pecados no disminuyen su gravedad con el paso del tiempo. A veces se hacen una costumbre, ¿sí? Los pecados de Jeroboam primero fue la idolatría y se fue sucediendo así su dinastía. En la obediencia está la salud y la bendición. Como comentarios, los propósitos de Dios se cumplen. Si podemos leer el Salmo 51 a 17, ¿lo puedo leer, hermano? Sí, por favor. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hay pecado y hay arrepentimiento, Dios perdona, porque Dios es fiel. Ahora les voy a leer Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando el pueblo de Dios pecaba y venía el profeta y había un arrepentimiento, Dios era movido a compasión y siempre daba una respuesta, siempre enviaba la victoria, siempre sacaba a su pueblo de la opresión. Como referencias, fue el diccionario bíblico Holman, La ruina del reino y el comentario bíblico de Matthew Henry. Siguiente rey fue Acab. Como introducción, Acab quiere decir hermano del padre. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al capítulo 22, versículo 40. Fue el 7º rey del reino del norte, Israel, y reinó 22 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Este rey es el que nos habla más las escrituras. Como desarrollo, él fue hijo de Omri, que reinó sobre Samaria. Levantó altares a Baal, predicó en desafío a Dios. Aquí hubo una maldición en Josué 6:26, que se lo voy a leer. Dice así, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito de Jehová,
Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor. Y así hizo Acab, a costa de la vida de sus 2 hijos, edificó Jericó. Se casó con Jezabel, una mujer sidonia, perversa, idólatra. Era muy mala. Ella prácticamente era la que controlaba el reino. El pecado tuvo grandes consecuencias. Eso lo vemos en Primera de Reyes, del 18 al 40. Una de las consecuencias fue que 3 años y medio hubo falta de agua. Vemos cómo Dios, a través de todos estos relatos, Dios guarda a sus hijos. Vemos cómo nos relata Elías en el Monte Carmelo, ¿sí? Cuando hace el desafío de los profetas. Pero pese a todo eso, también Elías sufrió persecución por parte de Jezabel. Y Dios lo guardó. No permitió que esta mujer lo matara o le pusiera la mano, pues, perversa sobre él. Obediencia ante la autoridad. No hizo conforme a la voluntad de Dios, lo que le trae una destrucción total. Podemos decir que ¿cómo le puedo decir? En nosotros no se maneja la casualidad. Todo está perfectamente diseñado, cronometrado y hecho por parte de Dios. En cuanto a la actitud ante la autoridad, fue ligero en su caminar con Dios, no fue serio. No escuchó la voz de Dios a través de los profetas. Lealtad al culto ordenado por Dios, sirvió a Baal y lo adoró. En Samaria le edificó un altar, hizo una imagen a Acera. Como conclusiones, superó la perversidad de todos sus predecesores. Afrentó a Jehová y arruinó a Israel. Nadie prosperará si provoca a Dios. Fue un rey caprichoso e infantil. Dios ve y juzga los corazones y Él es soberano. Él conoce todas las cosas, pero nada interfiere a sus propósitos. Como comentarios, la obediencia a Dios conduce a la vida. El pecado conduce a la muerte. Las consecuencias del pecado nos afectan en las áreas que menos esperamos y más nos duele. Entre más conocemos a Dios, más pensamos como Dios. Las referencias pues son las mismas del diccionario bíblico Holman, La ruina del reino y el comentario bíblico Matthew Henry. El siguiente rey es Zacarías. Como introducción, Zacarías lo vemos en Segunda de Reyes 15, del 1 al 12. Él es el último de la dinastía de Jehú, ya que Dios le había dado una promesa a Jehú de que iban a vivir hasta la 4ª generación. Fue hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel 6 meses, hizo lo malo ante los ojos de Jehová como sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Como desarrollo, promovió la adoración a los becerros de oro. Cayó presa de la conspiración de Salom, quien lo asesinó a sangre fría en presencia de todo su pueblo. Obediencia ante la autoridad. No hizo la voluntad de Dios. Actitud ante la autoridad. No buscó a Dios.
Lealtad al culto ordenado por Dios promovió la idolatría. Como conclusiones, la persecución, el egoísmo, la ambición, violencia fue en aumento con una serie de traiciones, asesinatos sin piedad por sus líderes. Así comenzó y terminó la dinastía de Jehú, que duró 90 años, cumpliéndose la profecía de Dios. Como comentario, el pecado contamina, se propaga y solo Dios puede quitar esta maldición en las familias, proveyendo bendición cuando aún hay obediencia. Las referencias son las mismas que las anteriores. ¿Nos avisas? Lo voy a encargar. No. Vemos aquí los 3 reyes anteriores reinaron sobre Israel. Este rey reinó sobre Judá. Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, reinó en el 750 y 740 a.C. Su referencia está en Segunda de Reyes 15, del 32 al 38. Reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo bueno conforme a todas las cosas que hizo su padre Usías. Como desarrollo con todo esto, a pesar de que nos dice que hizo lo bueno, no quitó los lugares altos, quemaba incienso, edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. El historiador Josefo dice que fue piadoso para con Dios, justo para con los hombres, entregado al bien público. Fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Como obediencia ante la autoridad, obedeció a medias. Por su ambición, egoísmo, influencia extranjera, hizo que desobedecieran los mandatos de Dios, expandiendo el pecado del pueblo. Actitud ante la autoridad, no se entregó del corazón a la voluntad de Dios. Su lealtad al culto ordenado por Dios mostró respeto hacia el templo, a fin de apartar al pueblo de los lugares altos y atraerlos al santuario. Como conclusión, para ser instrumentos de Dios, la obediencia debe de ser total, integral, continua y determinante. Como comentario, las malas compañías influyen negativamente. La obediencia debe ser total, no parcial, y Dios bendice a todo aquel que le busca y hace conforme a su palabra. Pues las referencias son las mismas, hermano. Okay. Pues eso es todo. Muchas gracias, hermana Silvia. Eso estaría bien que lo pusiera igual en el grupo para que todos tengamos los materiales de todos los demás compañeros. Sí, hermano. Está bien, pastora, entonces ahora me dice a ponerse usted como hospedador para que pueda compartir si lo va a hacer. Fíjense que no, tengo el archivo en Word y no lo puedo poner como tal. Sí, hermana, está bien. Sí. De todas formas, ya lo envié al grupo. Lo tienen ahí en su... Ah, perfecto, ya tienen el material ahí. Uh-huh. Y también mi esposo estaba subiendo un video de su participación porque le comentaba yo que él no iba a poder estar. Sí, de hecho me escribió y me dijo que me lo mandó, está tardando en subir. En cuanto lo tenga, se lo mando. Sí, está muy bien. A mí me tocaron 5 reyes. Me tocó Acaz, Manasés, Amón, Joacás y me tocó Josías. Son los reyes del sur. Yo lo titulé Humillación, muerte o victoria. Sería ese título, Humillación, muerte o victoria. Y la introducción es una introducción por los 5 reyes. Dice, sucesos históricos de 5 reyes en la historia de Israel, donde vemos reyes malos y reyes buenos. Pasajes de la historia de Israel llenos de idolatría, prácticas abominables,
extendidas en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Como también vemos reyes que rectificaron y hallaron misericordia, y aquellos que desde un principio se propusieron hacer lo bueno delante de Jehová, viendo estos últimos la realización de muchas reformas religiosas como resultado de sus esfuerzos, y otros vieron sobre ellos el juicio divino hasta la humillación o hasta la muerte. Esa sería la introducción. Ya sobre el desarrollo lo manejé de forma individual, como pueden ver ahí en el archivito que les mandé. El primer rey que manejé fue Acaz. Lo encontramos en Segunda de Crónicas en el capítulo 28. Él fue un rey malo. Dice que reinó a partir de los 20 años y reinó por 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Como puntos podemos ver de las cosas que él hizo mal ante los ojos de Jehová, fue que anduvo en caminos de los reyes de Israel, en los caminos de los reyes de Israel, en los reyes pasados, sino en el camino de Jehová. Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Hizo pasar a sus hijos por fuego, esto es lo que hacían, el culto que le hacían a Moloch, que estaba prohibido, ¿verdad? Desde Levítico capítulo 18, y a este rey lo practicaba. También sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Actuó desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. El rey Acaz en el templo de Tiglat-Pilé lo ponía en estrecho. Añadió mayor pecado contra Jehová, ofreciendo sacrificio a los dioses de Damasco, creyendo que le ayudarían, pero al contrario fue su ruina de él y del pueblo de Israel. Este rey Acaz, en lugar de buscar hacer lo bueno delante de Dios y de buscar, ¿verdad?, el que Dios le ayudara, hizo todo lo contrario. Fue y buscó los reyes de Damasco, los dioses de Damasco, perdón, para que le ayudaran, y esto fue su ruina. Después recogió los utensilios de la casa de Israel, los quebró y cerró sus puertas, e hizo altares en todo Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, y quemó incienso a los dioses ajenos, provocando la ira de Dios. Por lo cual, Jehová, ¿verdad?, Jehová respondió con ira ante este rey. Lo entregó en manos del rey de Sirio. También fue entregado en manos del rey de Israel. Sus hombres fueron prisioneros y masacrados en diferentes batallas. Sicrín mató a su hijo Masías, a su mayordomo Azricán y a Elcana, segundo después del rey. O sea, las personas más importantes para este rey fueron muertas. Los hijos de Israel, aparte de tomar prisioneros, tomaron mucho botín, pero más tarde estos serían puestos en libertad y regresado el botín, porque la ira con que estos los habían matado había subido hasta Dios, y esto había airado a Jehová en contra de ellos. O sea, también hubo juicio para aquellos que se enfrentaron, ¿verdad?, a este rey y que habían hecho también esta mortandad. Entonces también Dios se airó, porque dice que esta maldad también subió hasta Dios, y Dios también se airó en contra de ellos. Otro de los puntos que hizo este rey fue que también fueron atacados por los edomitas y los filisteos, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y lo puso en apuros y no lo fortaleció. En los libros de los reyes de Israel y de Judá están descritos todos los hechos y todos sus caminos. Y murió y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó Ezequías su hijo. O sea que vemos que hasta el final sus huesos no descansaron en los sepulcros de los reyes, sino que no fueron puestos ahí, ¿verdad?
Después tenemos el rey Manasés. Él lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Este también fue un rey malo que hizo lo malo delante de Jehová. Dice que era de 12 años cuando tomó el reinado y reinó 55 años en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que hizo lo malo delante de Jehová conforme las abominaciones de las naciones que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. O sea que este rey hizo lo malo, todo lo que Jehová había reprochado, todas esas abominaciones y toda esa maldad que Jehová ya en su momento había castigado, este rey lo hizo, lo volvió a hacer. Dice también que edificó los lugares altos de Ezequías, su padre, que su padre Ezequías había derribado. Él vino y lo edificó otra vez estos lugares altos. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó altares en la casa de Jehová, altar a todo el ejército del cielo, en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, este rey fue todavía más allá, sino que también, aparte de edificar altares en la casa de Jehová, también puso altar para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Hizo imagen fundida y también la puso en la casa de Jehová. Y pasó sus hijos también por fuego, también le hizo culto a Moloc, este rey. Observa los tiempos y miraba en agüeros, era dado a adivinación y consultaba a divinos y a encantadores. Todavía esta maldad del rey Manasés fue más allá porque incluso él buscaba la brujería y la adivinación. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Manasés hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer mal que las naciones que Jehová destruyó. No nada más vemos en este rey que hizo lo malo, sino que también es importante aquí la cita en donde se dice que hizo que se extraviara Judá y los moradores de Jerusalén. Trajo tal maldad en su reino que se extravió el pueblo de Dios. Dios les habló, pero él ni el pueblo escucharon. Fue algo también que tenía este rey, porque Dios les había hablado, tanto a él como al pueblo, pero no escucharon. Por lo cual, Jehová trajo el ejército del rey asirio, los cuales aprisionaron con grilletes a Manasés y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia, ¿verdad? Pero después Manasés hizo algo increíble, a pesar de que había sido un rey tan malo, había sido un rey que había buscado adivinos, había sido un rey que había hecho abominaciones, que había extraviado al pueblo. Dice la palabra que ya cuando estaba ahí prisionero en Babilonia, dice que se humilló ante Jehová. En medio de esta tribulación tan fuerte que él estaba pasando, se humilló, lloró, humillado grandemente a Jehová. Y dice la palabra de Dios que Dios lo oyó su oración y fue restaurado su reino en Jerusalén. Esto fue algo que a mí me impactó, porque Manasés, a pesar de que estaba sumamente metido en pecado, que había hecho lo malo, que no había escuchado a Jehová cuando él le habló, dice la palabra, ¿verdad? Que cuando él estaba en tribulación, ahí encadenado en Babilonia, él se humilla. Recuerda a Jehová, recuerda que Jehová le puede traer a libertad y haya misericordia de parte de Dios. Dios oyó su oración y fue restaurado su reino en Jerusalén. Entonces Manasés reconoció a Jehová que era Dios. Y más tarde su reinado cambió. Manasés edificó muros exteriores en la ciudad, elevó el muro muy alto y fortificó la ciudad de Judá. Quitó los dioses ajenos
y el ídolo de la casa de Jehová, ese ídolo, ¿verdad?, de metal que él había levantado, lo quitó. Todos los altares los quitó y los echó fuera de la ciudad. Todo lo que él había construido y edificado para adorar a otros dioses, lo quitó y lo echó fuera de la ciudad. Reparó el altar de Jehová y sacrificó ofrenda de paz y alabanza. Mandó a Judá que sirviera a Jehová. El pueblo sacrificaba en lugares altos todavía, aunque sacrificaba a Jehová. El pueblo todavía estaba confundido. Y el pueblo lo que hacía es que en los lugares altos que todavía había fuera de la ciudad, ellos sacrificaban a Jehová, pero en esos lugares altos. Y todo lo que hizo antes y después de humillarse ante Jehová está escrito en el acta de los reyes de Israel. Después de su muerte reinó Amón, su hijo. Y luego tenemos a Amón. Amón se encuentra en Segunda de Crónicas en el capítulo 33. Él también es considerado como un rey malo. Dice que Amón era de 22 años y reinó por 2 años sobre Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como Manasés su padre. Él practicaba sacrificios, sirvió a todos los ídolos de su padre que su padre había hecho. Nunca se humilló delante de Jehová, antes bien aumentó el pecado. Aquí nos encontramos con un rey que, a diferencia de Manasés, nunca se humilló delante de Jehová. Y sus siervos conspiraron contra él y lo mataron. Y el pueblo de la tierra mató a los conspiradores y puso por rey a Joasías, su hijo. Entonces aquí vemos que Amón fue un rey que hizo lo malo y que nunca buscó, ¿verdad?, el perdón de parte de Dios, que nunca se humilló delante de Dios. Luego nos encontramos con Joacás, que también es considerado un rey malo. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 36. ¿Voy bien hasta aquí o voy más lento? No, está bien, hermana, está bien. Sí, ok. Joacás era de 23 años cuando empezó a reinar y su reinado solamente duró 3 meses. El pueblo de la tierra lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó, condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y el rey de Egipto puso en su lugar a su hermano de Joacás, que se llamaba Eliaquim, que luego más tarde le cambió el nombre por Joacim. Y Joacás fue llevado a Egipto. Y vemos que ahí, ¿verdad?, se acaba la historia de este rey, ahí en Segunda de Crónicas 36. Luego nos vamos a encontrar, después de ver estos 4 reyes que hicieron lo malo delante de Dios, nos vamos a encontrar con el 5.º rey que me tocó, que es Josías, perdón. Josías fue el rey bueno. Josías lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, en todo lo que es el capítulo 34 y el capítulo 35. Josías, de edad de 8 años, ¿verdad?, empezó a reinar y reinó 31 años. Aquí podemos ver, al igual que todos los demás reyes, que es algo que me llamó mucho la atención, que eran reyes jóvenes. Y Josías era el más joven de todos ellos. Dice que tomó el reinado a los 8 años. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Era hijo de Amón. Y dice la palabra que anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Buscó a Dios de David a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de esculturas e imágenes fundidas. Derribó los altares a los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol, despedazó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían hecho esos sacrificios, de los sacerdotes que habían hecho los sacrificios a los Baales y a todos estos. Al momento de destruir todas estas imágenes, las despedazó y el polvo fue y lo echó sobre los sepulcros de estos sacerdotes.
de estos hombres que habían hecho los sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asoleados de alrededor. A los 18 años de su reinado, mandó a reparar la casa de Jehová con la ayuda económica de Manasés, de Efraín y del remanente de Israel, Judá, Benjamín y Jerusalén. Se juntó muchísimo dinero, ¿verdad? Y con esto se volvió a reparar la casa de Jehová. Y es algo hermoso porque en estos capítulos podemos ver toda la gente que trabajó, toda la gente que llegó, toda la gente que participó en esta restauración. También al momento de que estaban haciendo esta restauración y que habían recaudado este dinero, hallaron el libro de la ley en la casa de Jehová. Después de escuchar lo que contenía, el rey Joasías rasgó sus vestiduras y mandó a consultar a Jehová en su nombre acerca de las palabras. Pastora, se va a cortar